Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a otro encuentro más de Viviendo mi Existencia en este lunes feriado, 16 de febrero de 2026. Gracias por estar, por participar de este encuentro de conciencia que vamos a dar comienzo ahora con mi colega, mi amiga Juanita Cero. Ella es consultora certificada en resistencia consciente, residiendo en Estados Unidos. Así somos los consultores de Humano Puente, estamos expandidos por todo el planeta. Y el tema que elegimos abordar hoy es músculo, tendones y ligamentos. Así que bienvenidos para que todos vean la lógica de por qué estos músculos, estos tendones y ligamentos se lesionan, se atrofian. Sabemos de la biosistencia consciente que nada es casual, todo tiene su lógica detrás y todo tiene su historia. Así que gracias a todos los que se van sumando, bienvenidos. En unos segunditos nos conectamos con Juanita. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Dando tu apoyo y tu comentario. Buenas tardes. Hola a todos, hola Arnaldo, ¿cómo estás? Bien, bien, Juanita, acá feliz de encontrarnos nuevamente para hablar de esto que amamos hacer. Acá en Argentina es feriado de carnaval, no sé allá. Acá estamos toda la semana de feriado de carnaval. Hola Ale. Ah, hola, hola amor. Sí, Sí, acá. toda la semana, aquí es muy famoso el carnaval que se vive, que es el de Mardi Gras. Ajá. Y entonces estamos, o sea, dan trabajo libre, semana libre, porque la ciudad se vuelve un poquito caótica para movilizarse, pero bueno, es una temporada de pasar así con familia, ir a ver los desfiles, ir a hacer todo esto, pero sí. Recordémosle a todos dónde te encontrás vos, Juanita. Yo estoy en las afueras de Nueva Orleans, Nueva Orleans. sí, Qué y, bonito. y el Qué carnaval es bonito súper famoso. que es expandido, estaba diciendo recién, Humano Puente, consultores por todo el mundo, que podemos atender de forma presencial, online, así que es bellísimo esta expansión que tiene esta corriente, ¿no? Así es, así es. No sé cuántos consultores hay en estos momentos en Estados Unidos, pero eh, me parece que hay algunos, como unos cinco o algo así, que se encuentran actualizados en estos momentos. Pero sí, encuentras consultores en muchas partes. Encuentras en Europa, encuentras en Asia, encuentras en Australia, encuentras en diferentes sitios. Qué bueno, Juanita. Bueno, vamos a dar comienzo a este tema que nos convoca para todos los que se van sumando, para nosotros, obviamente, siempre para mí, Sí, y, y para los que lo van a ver luego, porque la verdad que este tema es tan amplio y, y que puede abrir mucho la mente a las personas que solamente le ven el dolor físico o la lesión física y bueno, el aporte de la bioesistencia siempre es que hay algo detrás que lo sostiene porque si hay repetición de un síntoma o de una lesión, no es accidental, no es casual y bueno, siempre está sostenido por una historia que trata de protegernos nuestro inconsciente siempre, dándonos este aviso siempre. Así que bueno, así es. Así es. vamos a Bueno, hablar de los músculos primero, ¿te parece? claro, hablemos de los músculos. Finalmente, eh, quería como tomar un momentito del por qué y el para qué escogemos este tema específicamente. Porque los músculos, tendones y ligamentos son una forma que tiene nuestro cuerpo súper inmediata de decir, no sé, acá hay algo que se encuentra fuera de un equilibrio.
¿por qué podría ser un poco diferente a otro síntoma como un cáncer o algo así? Porque el síntoma de un cáncer es algo que se ha estado construyendo a través de muchas generaciones. Y ojo, no es que lo que ocurra a nivel muscular, no, porque sabemos que ese conflicto tiende a repetirse para que se ponga la biología, se ha estado viniendo perpetuando durante diferentes generaciones, pero es que los músculos son como un sistema de alerta así súper de detección temprana, como, hey, Ujú. acá estás en una incoherencia. Entonces, por lo general, y lo estábamos conversando con Arnaldo ahorita, no vienen muchas personas a trabajar temas de, hey, no sé, me lastimé el bíceps y quiero trabajar el bíceps, salvo que tengan en su profesión algo que les implique usar el bíceps o el músculo que se lastimen de manera muy constante. Pero a todos nos ha pasado que en algún momento nos lastimamos un músculo o algún ligamento nos molesta y muchas veces, si no estamos en un estado en el cual oímos lo que nuestro cuerpo nos quiere decir, lo desestimamos o lo trabajamos a través de un antiinflamatorio o de algún calmante leve para el dolor y ya está, y seguimos con nuestra vida. Y si nosotros aprendiéramos a oír este mensajero tan inmediato que tiene el cuerpo, bueno, podríamos empezar a evitarnos cosas mucho mayores más adelante, ¿no? Entonces, como la invitación de este vivo también viene a eso, empecemos a explorar un poquito estos mensajeros inmediatos que tenemos en el cuerpo para entrar en coherencia más rápido y evitar que esto se pueda terminar convirtiendo en una sintomatología, un diagnóstico mucho más grave después. Claro, lo que siempre aparece a nivel muscular o articular es esto, el pregesto, ¿no? Y quiere decir, nos avisa antes de tiempo de que vamos a hacer un movimiento. Mirá, este movimiento que vas a hacer no es para vos, te dice el inconsciente. Y siempre desde el presente con vista hacia el futuro. Y acá podemos explicar un poco qué es un músculo, ¿no? Que son estos tejidos formados por células que tienen la capacidad tan perfecta que tiene la biología, ¿no? De expresarse de esta manera, de, de contraerse y relajarse. ¿Para qué? Para hacer esto, los movimientos. Ujú. Y, y cabe la aclaración también de que hay tres tipos de músculos, ¿no? Eh, el cardíaco, que trabaja de forma inconsciente pura, vos fíjate qué belleza la biología que a través de este sistema parasimpático nos mantiene constantemente con vida, unos minutos que él decida parar y no nos damos cuenta y ya pasamos de plano, ¿viste? Es hermoso eso. Y bueno, después tenemos los estriados, que es en los que nos vamos a enfocar hoy, que son los de los movimientos, que sirve para esto, para valorarnos. Sabemos que el conflicto principal atrás de los músculos, tendones y ligamentos es la desvalorización y la impotencia que genera esa desvalorización, ¿no? Porque el músculo habla de potencia, me faltó potencia o tuve potencia además y hubo un drama posterior, ¿no? Así Así que es. bueno, esa es la pequeña introducción para darnos cuenta, ir tomando conciencia minuciosamente de la función que tienen estos músculos, ligamentos y tendones. Y de la biosistencia consciente, no tanto a veces desde la ciencia se tiene en cuenta esto, sino más del lado de la decodificación de síntomas, que este significado arquetípico que necesitamos después de satisfacer nuestras necesidades, salir al exterior, salir de la caverna a obtener el alimento. Y es ahí donde empieza a suceder estos conflictos, porque necesitamos compararnos con las otras especies para ver si estamos aptos para atacar o tenemos que huir. Y ahí es donde necesitamos estos órganos, ¿no? Estos músculos, estos tejidos, que reaccionen rápido, que reaccionen bien, como realmente necesitamos primero para protegernos, nuestra supervivencia, y después para proteger a nuestra descendencia, ¿no? A nuestros seres queridos, porque si dependen de nosotros y de nuestro movimiento,
del alimento que nosotros podamos conseguir y traer a la caverna, a la cueva, va a depender de eso, ¿no? Va a depender de esta fuerza que yo tenga. Claro que sí, eso mismo estaba pensando. Y esta fuerza, o sea, acá de lo que estás diciendo es ese momento en el que salimos al mundo, que salimos también a explorar territorios y depende de esta fuerza y de cómo estamos nosotros en comparación con los otros miembros de nuestra especie, de lo que nos va a asegurar que sí podamos terminar adquiriendo un territorio donde podamos continuar el ciclo de la vida, que como bien estabas diciendo, incluye temas de la reproducción, de tener nuestros hijos, de proteger nuestros hijos, de proteger este núcleo que hemos formado, esta familia que hemos formado, ¿no? Entonces, sí, definitivamente estamos hablando de todo este proceso y es un proceso en el que nos encontramos de manera constante en el día a día, porque Mm. hacemos parte de una sociedad, vamos a estar en entornos en los cuales vamos a estar en esta dinámica de compararnos con el otro, de salir a buscar este alimento, de hacer parte de lo que se nos está pidiendo en el día a día. Entonces, qué bonito es que podamos conectarnos con esto a nivel muscular. Y de hecho, si ustedes se fijan, bueno, ¿en qué escenarios tienden a generarse la mayor cantidad de los conflictos a nivel muscular o a nivel de ligamentos o a nivel de tendones? Y si se ponen a pensarlo, van a ver, bueno, usualmente este tipo de conflictos se tienden a ver mucho asociados con personas que están practicando deportes. Si Ujú. ustedes ven que es un deporte, bueno, pues es una competencia, ya sea con otras personas o en un equipo contra otros equipos. Y bueno, claramente acá estamos hablando de esta competencia que vemos frente a los otros que termina generándonos esto. Ahora, en términos laborales también vamos a ver que Claro. se pueden manifestar estos conflictos mucho a nivel de ligamentos, de músculos, de tendones y demás. Entonces, no sé, Arnaldo, si tengas tú alguna anécdota a nivel personal de un momento en el que te haya pasado algo a nivel muscular, de ligamento, de tendones, y para los que están acá, por favor, vayan poniendo si tienden a sufrir de algo de esto. Eh, Particularmente mi experiencia personal, he tenido mucho tiempo rectificación cervical Ujú. que me aplastaba el músculo escaleno medio y me repercutía el dolor punzante en el omóplato. Vos fijate, todo el recorrido que hacía el inconsciente para puntualmente Llegar hasta ahí. ahí donde tiene que dar la información. Y era exacta, era perfecta. Y sí, ocurría principalmente, llevándolo ahora a conciencia, no lo había tenido en cuenta, pero ahora que vos me lo preguntas, lo hago más consciente. Cuando me tocaba trabajar el turno noche durante Ujú. una semana completa, que no podía dormir como corresponde, como estaba acostumbrado biológicamente, mi reloj biológico, esa semana tenía que dejar de dormir bien porque tenía que estar alerta en el trabajo. Era un Sí, turno nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Entonces, en esa semana me contracturaba las cervicales y ahí surgía ese aplastamiento y ese dolor. qué perfecto que es, porque el trapecio, en términos generales, nos va a estar hablando del mismo conflicto en relación mucho con el tema de las cervicales, también este de pronto, ok, me toca sostener, me toca hacer caso a una autoridad y no me puedo comunicar efectivamente con esta Ujú. autoridad. Si de pronto estaba el tema de te ponemos el turno en el horario de la Ah, noche sí, y sí, tienes no, que no podés hacerlo y uno contradecir, no, no. callado y bueno, vamos y cumplimos con el horario y es esa carga que está ahí. Entonces obviamente las vértebras cervicales van a estar súper relacionadas con este poder comunicarse con la autoridad también. Y el músculo, fíjate cómo nos da el mensaje inmediato, como es, hey, aquí está pasando esto, te está saliendo de coherencia, no estás pudiendo hablar, te toca cargar con esto. Sí, era en realidad también el turno que yo más
aborrecía, no me gustaba ese turno. Podía ser, y hay colegas que sí le encantaba ese turno porque tenían el día libre, no sé cuál era la conveniencia, pero hay muchas personas que sí le convenía. De hecho, había lugares donde existe el turno fijo de noche. Sí, Entonces, sí, sí. que elegía, levantaba la mano, ahí está, lo tenés, y ahí me convenía a mí porque, bueno, habiendo personal fijo de noche, a mí no me iba a tocar. Pero me tuve que, sin darme cuenta, no lo trabajé ese síntoma, me lo creé, me lo creé. Qué perfecto. Y claro, tenía mucho que ver también con esto, sostener la cabeza, porque llegaba un punto de la noche que ya no aguantás más, ¿viste? Te tenés que dormitar un poco como puedas, como sea, pero no mucho tampoco, porque tenés que estar alerta, es un trabajo que tenés que estar alerta el turno completo. Así que bueno, sí, y muy, muy simbólico también, ¿no? Sostener a la cabeza. Claro. Así que Y maravilloso. esto, cuando te ponen este turno nocturno, ¿se consideró en algún momento que era como un poquito un ascenso de categoría? Es decir, que cuando te empiezan a poner ese turno es porque, bueno, ya te vamos a dar más responsabilidades, entonces te lo No, ponen como no, por el lado del turno. en ese sentido de más responsabilidad para, vos decís, pasar a una jefatura de servicio o jefatura, no, no, no. Sí más responsabilidad porque hay menos personal, eso seguro. Claro. ¿Por qué lo digo? Porque esto, bueno, no específicamente el escanelo, pero el trapecio en general, todo el trapecio en general, nos habla también de que el conflicto puede estar como súper asociado al hecho de que viene esto del turno que no quiero hacer, no hablo, no quiero, no me atrevo a contarle a la autoridad que no me siento de acuerdo con esto, pero también porque hay algo que viene relacionado como con un aumento de la responsabilidad o un ascenso y precisamente por esto del ascenso entonces tampoco me animo a expresar lo que me gustaría expresar y es no quiero este turno, me sabe Claro, mal. sí, 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 tal cual. Sí, muy bien. A mí en términos específicos, me pasó, bueno, a mí me pasó, yo somaticé mucho con músculos. Alrededor del trapecio también lo sentí mucho cuando estaba estudiando medicina, eh, apenas salí del colegio y había un conflicto muy grande con poder hablar con la autoridad, con esa comunicación con la Mm, autoridad. ¿Y la autoridad quiénes eran? Eran los profesores, los claro. médicos, las vacas sagradas de la facultad, como se les dice. Entonces era bien complejo esto de estoy haciendo esto de una forma en la que no me gusta, siento que no puedo expresarlo y se me generaban bastantes temas así. Hubo uno muy puntual, pero a ver, y les explico por qué. Eventualmente, como ese conflicto de no poderme comunicar, no poder comunicar lo que realmente quiero hacia la autoridad, Ujú. no se trabajó, que era lo que les estaba diciendo yo ahorita al comienzo, de que tan lindo es que puedan ponerse en sintonía con los temas musculares antes de que termine volviéndose algo más fuerte. A mí eventualmente, sí, yo sí terminé desarrollando lo que fue una hernia cervical Mm, entre C6, ¿qué era? C4, C5, C6 y C7. O sea, era bastante. Súper relacionado con esa comunicación. Pero mi cuerpo ya me había estado mostrando esa inconformidad durante muchos años a través de espasmos que se habían estado generando ahí a nivel cervical y a nivel del trapecio también. Y me pasó algo muy similar y es que en el momento inicial en el que yo sentí la hernia, se me reflejaba era hacia la escápula. O sea, yo sentía el dolor era en la escápula y yo decía, esto es ¿la acá, o izquierda? sea, realmente. Sí, Ah, mira vos, qué casualidad. total. Y yo, no, yo tengo un Bueno, problema de hombro, tengo un problema de escápula y lo sentía casi que debajo de la escápula y no sé, no alcanzo. Y después de algunas fisioterapias fue que nos dimos cuenta, no señora, esto no es de escápula, esto es una hernia a nivel cervical. Entonces, a mí mi cuerpo a través de mis músculos ya me había estado diciendo, aquí estás en incoherencia, aquí estás en incoherencia, hasta sí, que ignorando la incoherencia con inyecciones de Voltaren o con claro. algún calmante, masaje, lo que sea, calor, frío, bueno, pues mira, Y no me sigue en estás poniendo incoherencia, sigue atención, igual y todo sigue igual. Claro. te lo ponemos más fuerte. Y es así, Sí. chicos, es así, o sea, tenemos que empezar a Mirá, abrir. yo analizándolo bien, bueno,
En realidad yo, viste que estaba estudiando enfermería profesional en ese momento, entonces, ¿qué pasaba? Con esto de la comunicación con la autoridad, era mi jefa la que organizaba el esquema de trabajo, los horarios, los turnos. ¿Qué pasaba? El que hacía turno noche se ganaba un franco más, porque tenés que tener un franco más para recuperar esto del reloj biológico, porque por 2 o 3 noches no dormís bien porque ya te Claro. acostumbras a no dormir de noche. Ujú. ¿Qué pasaba? Resulta que yo no tenía esos 2 francos de más. O sea, sí me los daba, pero ¿por qué motivo me los daba? Porque yo el lunes lo aprovechaba para ir a cursar. El día que tenía de franco en el trabajo, iba a cursar que eran de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, horario corrido, o sea que era como ir a trabajar. Y tenía que ir a estudiar y estar De atento también a todo corrido lo que iba todo. aprendiendo. Ujú. Entonces, no era franco para mí, como el resto de los compañeros que ya habían terminado de estudiar. Claro. Entonces, este conflicto de comunicación con la autoridad de decírselo, mirá, a mí me tendrías que dar un franco más porque me correspondía un día de estudio un franco completo. Pero no, estaba estipulado dentro de mi franco normal. Entonces eso yo no lo podía decir, no lo pude decir nunca, ¿no? No me animé porque corre el riesgo también de perder el trabajo, que es el ingreso. Claro. ¿Y para qué yo estaba estudiando enfermería? Porque estaba ayudando a mi papá en su enfermedad. Ahí estaba sosteniendo la cabeza la autoridad. Que a su vez me repercute en el brazo izquierdo, que por ser diestro biológico me corresponde a un hijo. Si yo analizo el árbol, yo soy el papá de mi papá. Yo soy la mamá de mi papá, porque soy doble de mis abuelos. Que esa es la Totalmente. lógica que le encuentra siempre la bioexistencia consciente en el análisis de transgeneracional, esto de relacionarnos con los ancestros. Vos terminás siendo muchas veces padre de tus padres, y eso para la mente es muy difícil de discernirlo, y el tallo cerebral y todo tu cerebro te va a decir protegelo como si fuera un hijo. Claro, y tú entras en esas dinámicas acá, puede que no esté en una enfermedad, pero uno entra en esas dinámicas desde Claro. antes, es como yo voy a maternar a mis padres. Y esto es una cosa Ujú. que también se ve en constelaciones y es como ese desorden, esa incoherencia que hay entre, esto le llaman son los órdenes del amor, ¿no? ¿En qué lugar Claro. te estás poniendo tú y por qué se termina generando un desequilibrio? Y bueno, pues si entiendes desde dónde viene, que es lo que hacemos en la bioexistencia, tiene mucha más lógica y es mucho más fácil volver a un equilibrio. Claro, ¿y por qué justo vos, habiendo otros hermanos, otros hijos, justo vos sos el que desarrolla ese rol, ¿no es cierto? Es porque vos tenés esos códigos y vos sos el que está relacionado con tus abuelos, no tus hermanos. Totalmente. Claro. Así como a términos de anécdota también, porque yo sí siento que mi cuerpo ha tenido como este sistema de alerta muy temprano de detección a través de músculos, ligamentos y demás. Una anécdota que tengo está más relacionada con la epicondilitis, con la inflamación de los ligamentos o de la cápsula articular del codo, ¿no? Y no sé si algunas veces les ha pasado, esto es lo que llaman el codo de tenista, Ujú. pero a mí me pasó en un contexto de golf. Y en el contexto de golf me pasó que yo me sentía súper desvalorizada porque yo veía que otras personas les iba súper bien jugando golf, que también para mí el jugar golf venía a ser una forma de conectar con una autoridad también, que era mi papá. Yo quería conectar con él y bueno, pasar tiempo con él jugando Claro, golf él se dedicaba al golf y vos te dedicabas al golf para compartir tiempo con él. para compartir tiempo con él y Claro. recuerdo un momento muy puntual. Me da risa ahorita obviamente, pero en su También tiene momento lógica porque en el golf necesitas potencia en el brazo, en los dos brazos, totalmente. y doblás Es el codo también para darle justo, dirección. Sí, sí. Como en es, tenis, es lo mismo. es lo mismo, sí. Pero aquí lo que pasa es que recuerdo una escena muy puntual de estar en el campo de práctica y estar jugando golf, o estar practicando, mejor dicho, y llegó mi hermano es el que me sigue, pero él es doble de mi papá, el primer Claro. varón. Y él nunca iba a jugar con nosotros, pero él cogió, digamos,
el palo y empezó a pegarle a la pelota y le pegaba con una facilidad inmensa, así se veía divino, pues el swing y perfecto. Y yo, pucha, yo saliendo todos los días a jugar y Ahí prácticamente entraste en este todo. juego de la comparación y ahí te desvalorizaste. Total, Claro. claro, y porque si ustedes se fijan, el tema del codo nos va a estar hablando de sacar o de tratar de sacar a alguien que está ahí en el territorio, que sí se está Claro. metiendo en el territorio. Entonces, el dolor era en el codo derecho. Y era precisamente por eso, por esa comparación, esa impotencia, porque es que aparte yo ya estaba haciendo todo lo que tenía que hacer, ¿sí? Claro. Practicar, ir a Estudié, jugar y demás. practiqué, fui varias horas y no. Ya no podía hacer nada más. Y mi hermano llegaba, él casi nunca iba, llegó un momento y perfecto. Era Entonces, Tiger Woods ahí. obviamente mi codo como, y alrededor de esa época ya estaba yo en resistencia, entonces fue bien Mm, interesante poder verlo y decir, oh, ya entiendo por qué y de dónde viene, y ya hacer mis propios movimientos internos y hacer las paces, pero qué, o sea, qué maravilla que es poder tener esta herramienta y no terminar con una lesión que no me permita jugar nunca más, porque, bueno, claro. porque no te vas a poder comparar tú después con nadie, entonces yo evito que puedas hacer el movimiento. ¿Sí? Esa es así como a mí Sí, me tener esto funciona. en cuenta también de que siempre un padre va a elegir más un hijo, no porque odia a otro, sino porque es amor biológico también. Esto de cuando está muy relacionado a ese hijo, es el que más va a proteger porque somos egoístas siempre, y la biología es egoísta y está bien. En realidad nos estamos protegiendo a nosotros mismos. Si tu hermano está más relacionado con él, como vos decís que es doble, por fecha, Súper por doble rango de por, no por hermandad, fecha, por un montón por nombre. de Tienen códigos. los dos Claro, nombres. claro, claro, totalmente. ¿Sí? Me parece que por número de hijo también. Exacto, claro. Entonces, El esquinto Juanita, del a un segundo. costado, correte, observa cómo jugamos. Y el codo ahí tratando de golpear. Entonces, Claro. es así como anécdota. Creo que uno de los casos que nos cuentan mucho, nosotros teníamos dos seminarios que ya no se hacen porque los dictaba el doctor Marcelo Tonelli, que Ah, era una persona perfecto. muy importante dentro de Humano Puente y él Ujú. trascendió a finales del año pasado. Pero él contaba mucho un caso y me parece que sale este caso en uno de los libros. No sé si es el de Informedad o el Debe ser primero, enfermedad, sí, sí. pero él habla del caso del manguito rotador. Claro. Habla en el libro, no sé, porque yo estuve en el seminario y él contó mucho de ese caso. Y este caso del manguito rotador, aquí estamos hablando de conflicto del hombro, ¿no? Y sabemos que en Ujú. los hombros nuestros es donde se ponen las cargas que llevamos, en especial las cargas económicas, pero las cargas en general se ponen sobre los hombros, Y la responsabilidad. la responsabilidad. Ujú. Y estamos hablando de que el manguito rotador tiene funciones de ayudarnos a hacer una abducción, a levantar el brazo, Claro. a alejarlo del cuerpo y tiene rotación anterior y rotación posterior. Pero digamos que en este sentido estamos viendo que si nosotros vemos este movimiento de levantar, estamos hablando también de aquí bajo el brazo yo pongo a alguien y Que cuido tengo de bajo ese el ala, alguien claro. debajo del ala. Muy bien. Pero si estás en este movimiento, lo que estás haciendo es que estás dejando esta persona que pones bajo tu brazo a tu cuidado, lo estás dejando por ahí. ¿Verdad? Claro. Entonces el caso que él contaba era el de una persona que venía a sesiones con él porque tenía el conflicto del marquito rotador e indagando, él termina dándose cuenta que esta persona acababa de aceptar un trabajo Mm, en otra ciudad, pero se sentía súper conflictuada por dentro porque ella estaba a cargo de la salud de su mamá. No recuerdo en el caso, no sé si tú te mm. acuerdas, que la mamá tenía Alzheimer o tenía algún tipo de dificultad de salud y pasaba que por irse a trabajar al otro lado, ella sentía este conflicto interno de, pero voy a desproteger a esta persona que está a mi cargo. Claro. Y si nos Entonces, fijamos, es como el caso anterior que yo cité, claro, y, eso te y estaba es diciendo, es antibiológico dejar de trabajar, de generar mis ingresos para proteger a un anciano.
sea de mis padres para arriba, es antibiológico. Puede sonar cruel, pero ningún pichón le lleva gusanos a sus padres. Una vez que se hace adulto, es hacia la descendencia siempre que vamos a enfocarnos. De hecho, todo el clan siempre apunta hacia la descendencia. Y si no hay descendencia, no importa, porque yo soy mi hijo también. Hacia mí mismo. Claro. Pero fíjate, hasta cierto punto, ¿no? Es decir, el padre en coherencia va a cuidar al hijo hasta cierto punto, porque también Claro. como pasa en la naturaleza, estos Uh-huh. hijos abandonan el nido. Entonces ya también se nos puede terminar volviendo un conflicto el hecho de llegar, no sé, a una edad en la que voy a disfrutar de mi retiro y Claro. tener que seguir manteniendo estos hijos o tener que seguir cuidándolos. Y hay otro caso que me viene a la mente de un caso conocido de una persona que empieza con la inflamación, con el conflicto del manguito rotador y estaba pasando alrededor de la época en la cual la persona se pensiona. Era una persona que recibía un muy buen salario, pero en el momento en el que se pensiona, obviamente el salario no va a ser igual, la pensión no va a ser igual de alta al salario, y tenía muchos hijos por los cuales todavía se sentía responsable, pero eran hijos que ya estaban en edad en la cual no tenía por qué cuidarlos. De estar bajo el ala, ya no De tendrían estar que bajo estar el ala, con- no claro. tenía por qué estar, no tenían por qué estar bajo el ala. Pero ¿qué Uh-huh. pasa? Igual desde esa perspectiva de siempre los he cuidado y entonces ahora vengo, tengo menos dinero y cómo hago yo para mantenerlos, para cuidarlos, se termina generando esa molestia a nivel del manguito rotador. Pero Uh-huh. entonces ahí, ¿qué movimientos se pueden hacer en coherencia? Bueno, entender que a nivel biológico estos hijos ya tienen que salir del nido para que la persona pueda disfrutar de su retiro con plenitud y no estar generando esta incoherencia a nivel emocional de no, pero los tengo que cuidar igual. No. Exacto. Claro que tranquilamente se puede también dar en una mama o en una axila, porque es toda la Totalmente, zona donde protejo a mi cría. totalmente. Y Eso justo estaba sintiendo. eso está muy anclado en la escena del parto, Mm. donde siento que lo protejo a mi hijo de esta manera. Me despego de manera de mi cerebro masculino. Para expulsar a un hijo de la casa tengo que actuar en masculino. Y en el parto es lo mismo. Para un parto normal necesito una fuerza en masculino, expulsar a mi hijo de la casa. Y Ujú. automáticamente, ¿qué sucede en el parto? Me lo traigo al pecho, me lo traigo para protegerlo, lo alimento, lo protejo. Y esto para una mujer, a una madre, es difícil, una situación que le pone en incoherencia, porque si lo expulso de mi casa siento que no lo protejo más. Claro, Pero cuando vamos de a poquito, líneas de tiempos, y sobre todo en esta etapa uterina de partos y de gestaciones, se hace tanta comprensión de esta lógica, y ahí es donde deja de sentir esta culpa o este dolor por tener que decir a un hijo, te tenés que ir, ya está, ya sos adulto, maduro, y si no, bueno, vas a aprender, la vida es para eso, así que cuando entra en esta incoherencia donde se desvaloriza y se generan estos conflictos y estos síntomas en la biología. claro. Y para añadir un poquito más a esto, para ustedes si están teniendo un dolor de hombro y están diciendo, uy, esto me suena ese conflicto, siempre ver hombro izquierdo súper relacionado con las personas que tenemos a nuestro cargo, ¿no? Sí, y Nuestros aparte el brazo hijos. tiene que hacer esta acción también, tengo que expulsar a alguien, no lo tengo que no, por algo no se dan las piernas, no soy yo el que me tengo que ir, sos vos Sí, el que sí, sí, tenés que sí. irte, entonces te tengo que expulsar, Claro. como vos en el caso del codazo, ¿viste? Del codazo, totalmente. Claro, el Pero movimiento. digamos, esta parte en esta zona del pecho, de lo que estabas diciendo del pecho, de las mamas, de la axila, de esta zona, hablamos de zona izquierda que está relacionada con los hijos y las personas Ujú. que tenemos a nuestro cargo, y la zona derecha ya estamos hablando de algo más hacia el mundo exterior, hacia la Claro. pareja o demás. Por si en estos momentos estás diciendo, uy, sí, yo
sufro de dolor de hombro, de dolor del manguito rotador. Bueno, ahí esto es como algo así por Claro, encimita para que sepan. Siempre es recomendable ir a consulta. claro. Siempre es Primero recomendable ir para a consulta. saber de qué, para qué lado estás, Sí, la- polarizado. claro, exactamente. Ujú. La lateralidad. Entonces sabemos si lo estás viviendo con respecto a un hijo o a alguien que está a tu cuidado, que puede ser un hijo simbólico, en este caso una madre, un padre también que seguramente más arriba soy el padre, y por eso ahora acá, en esta polaridad, lo vivo como si fuera a proteger a un hijo, o del lado de que me tiene que cuidar a mí, de mi escudero, de que tiene que protegerme de la afuera, y yo tranquilo o tranquila a proteger a mi cría. Sí, Así que, bueno, si es del lado derecho y uno es diestro biológico, está más relacionado a la pareja o a un padre o a quien yo creo que necesito que me proteja y no lo está haciendo, no lo está cumpliendo. totalmente. Mm. Ujú. Si Y está luego vemos, en diestro biológico, del lado derecho recibo y del lado izquierdo doy. Entonces, mm, eso es lo que está en incoherencia y no estoy pudiendo expresar. sí. Y luego vemos dolores muy asociados a la zona lumbar. ¿Qué pasa? En la zona lumbar ya lo vemos y para el momento en el que lo detectamos empezamos a ver ya conflictos en términos de problemas en los discos intervertebrales, pero también te van a estar avisando a través muscular, porque los músculos que están en esa zona igual están relacionados con el nivel vertebral y lo que estás sintiendo. La Uh, lumbar vertebral, sí, exacto. no toquemos Entonces, ese tema lumbar porque ahí quedo yo involucrado. entonces nos pasamos, no decimos nada. No, en términos generales tiene que ver con los colaterales. Exacto. Eh, y ya Hermanos, primos, pareja. parejas, tiene que ver con estos colaterales y cómo me estoy sintiendo yo en relación a las colaterales. Obviamente es muscular, estamos hablando de desvalorización e impotencia. Como que Ujú, el conflicto de por sí me está haciendo sentir desvalorizado y no puedo actuar frente a esto, ¿no? claro. Entonces, a Compañeros de nivel trabajo también, que son los colaterales. compañeros de trabajo, Ujú, totalmente. Si André dice que ya también viste, bueno, total. Entonces, bueno, aquí vamos a estar hablando de cómo me siento desvalorizado para sostener en relación a lo que las otras personas pueden traer a la casa, cómo me ujú, siento yo por fuera de la norma, digamos, en relación a las personas que están en mi misma generación o que salieron del mismo colegio, de pronto cómo están ellos en estos momentos a nivel económico o en qué punto en su vida y yo cómo me siento, de pronto me siento como un ujú. bicho raro o hago algo diferente. Bueno, aquí se empiezan a plasmar estos conflictos a nivel de músculos que te empiezan a decir, hey, revisa lo que Presta estás atención pensando, acá, claro. pon atención. Y Ujú, hay que empezar a tomar acciones desde adentro, ¿no? Para transformar cómo te estás sintiendo en relación a ese entorno. Ahora, ¿hay más historias más profundas? Sí, hay más historias más profundas, siempre se los vamos a decir, pero empiecen a oír lo muscular porque lo muscular va a ser una señal bien bonita que los lleva a decir, ¿y qué estructuras mentales estoy manejando yo en el día a día? ¿Cuántas veces al día me puedo yo decir, no sé, eh, no, mira cómo está fulanito de tal y mira cómo estamos nosotros? ujú. Esas son conversaciones internas que ocurren en el día a día, ¿no? Entonces, Sí, que o mismo cuando no vos vamos a seguir practicás algún profundizando. deporte o haces gimnasia, yoga para mantenerte bien, y eso ocurre también en el contexto grupal. Vos te comparás con alguno que ya es Super más, pro. más hábil, tiene más fuerza o tiene más agilidad, y eso es inevitable. Si lo haces para Claro. compararte, y lo tenés como tu futuro, digamos, para acceder ahí a eso, está perfecto. Ahora, si es para desvalorizarte e irte con este dolor después a tu casa, no, porque, bueno, ahí te lo va a avisar la biología. Totalmente. Hoy estábamos hablando de esto en una sesión que tuve antes por dos cosas, porque la persona con la que estaba en sesiones, una de sus profesiones es entrenador Claro. muscular.
Y de la conversación, o sea, entrenador físico, y de las conversaciones que estábamos teniendo era uy, pero yo me siento en constante desvalorización Ujú. frente a todo lo que hago en relación a todo el mundo, ¿no? Y con un sentido de impotencia. Entonces es como que interesante, y esto lo hemos visto varias veces, se ha hablado en otros vivos, cómo nosotros a través de las profesiones nos encontramos reparando algo, una carencia Ujú. en nosotros y en nuestros antepasados. Pero cómo es ese proceso de tratar de llevar a otras personas también a desarrollar ese músculo, a desarrollar esa fuerza, pero como yo también me encuentro en ese proceso, porque no puedo no estar en ese proceso, ¿no? Ujú. Entonces fue bien interesante eso. Aquí André nos dice L5, S1, bien sacro. Bueno, Andrés, sos consultora, asistencia consciente, así que bueno, a revisar ahí, ya sabes los códigos que trae eso. Trae O si códigos estás de consulta con tu consultora, consultor, claro, seguramente estás trabajando eso también, porque para que se resienta ahora. sí, porque es que ese es el otro tema. El músculo se rompe cuando el Ujú. conflicto está activo, pero se inflama y duele cuando el conflicto está en reparación. Claro. Entonces, puede que te empiece a doler y dices, no, pero yo hoy me sentí relativamente bien, o hubo Ujú. algo que hiciste que te hizo sentir relativamente bien. Bueno, es que estás en un proceso de revalorización y está bueno, pero el problema es cuando se entra en esa cronicidad, en este estado, en este ciclo de que se lastima y se repara, se lastima y se repara. Y ahí estamos viendo, es bueno, tu esquema es pasar por estos ciclos de desvalorización constantes. Si te En está bucle, doliendo todo claro. el tiempo, es porque Ujú. ahí está el conflicto que se te reactiva y se te desactiva. Entonces hay que pararle bolas. Una vez tuve una consulta, que fue una sola consulta, eh, por, por lesión en la cadera, en la articulación de la cadera. ¿Mm? Mm, Bien, entonces obviamente nos enfocamos en el conflicto principal y era con connotación sexual. ujú. Y esta consultante me dice, mirá que perfecto, ¿no? Y que lógico, yo siempre me siento empoderada en ese tema a nivel sexual. Perfecto, buenísimo, pero vamos por el síntoma, nos dice esto. Sí, Y comienza la línea de tiempo en una desvalorización deportiva. ok. Practicaba una arte marcial, Ujú. karate, taekwondo, no sé. Bueno, y la lesión comienza cuando empieza a mover la pierna en esa patada voladora Sí, sí, sí. ante un profesor varón que le exigía más que levantara la pierna que pegara más fuerte, algo de eso. Bueno, era deportiva la lesión y una desvalorización en ese sentido. Y fuimos siempre más atrás y no existía la desvalorización sexual. Nunca apareció del lado sexual. Ni de parto, no tenía hijos, no tenía tampoco. Los nacidos, perfecto. Pero llegamos a los 5 años, donde está ese niño encapsulado y congelado, y es donde no pudo continuar. Mm. No pudo ¿Y qué continuar, no pudimos encontraste? continuar la consulta. ¿Historias de abuso? Claro, había presentado un Totalmente. adulto de, Cadera de ese, tiene mucho ese componente y claro, tiene el componente de que por lo general estos abusos vienen de la mano de un incesto, o sea, son abusos incestuosos que es exacto. perpetrado por alguien de la familia. Entonces, bueno, no se pudo continuar y no regresó más a consulta, no intuí yo esa situación por ese dolor que estaba guardado ahí. Fue muy, no lo pudo oír, abrió los ojos y se fue de la cena y terminó la consulta, no apareció nunca más. Así que bueno, ahí, sí, por la intuición que tenemos los consultores, bueno, viene por ahí. Sí, estaba yo como
Luxación de ¿Cómo se cadera. llama Ahí esto? me acordé el síntoma, el diagnóstico del traumatólogo. Sí. Luxación de cadera. Estaba yo de moderadora de un grupo espiritual en inglés muy grande y se hacía, y como moderadores nosotros teníamos la posibilidad de hacer un lunes de intercambio, ¿no? Y una de las cosas que yo hacía en el lunes de intercambio es, bueno, pues pueden preguntar un síntoma y conversamos el origen. Entonces me preguntaban y una de las personas que se acerca comenta un caso así y efectivamente muy parecido al que estás diciendo tú, por eso te pregunto si el tema va por abuso, porque una de las connotaciones que están relacionadas con la cadera es el tema de que hay historias y no necesariamente tienen que estar en la vida contemporánea de la persona, pero sí hay muchas historias que están relacionadas con un Ujú. abuso y es un abuso que viene de la mano de que tiene sus toques incestuosos. Entonces, un primo, una persona mayor, un abuelo, un tío y demás. Entonces es impresionante ver cómo el cuerpo no dice mentiras y cómo lo acabas de constatar tú. Si la persona se sentía muy valorizada en el aspecto sexual, si Claro, viene de lo que me abuso, llamó la atención que en la indagación pequeña que se hace sin hablar del síntoma ni de historias, eh, desde los 16 años no tenía contacto con sus padres. oh, ok, Se, bueno, se fue de la casa y no tuvo más contacto de ningún tipo, ni un mensajito de texto, nada, nada, nada. bueno, mira ahí Ni seguramente hay siquiera muchas alcanzó la cosas. mayoría de edad para huir de esa casa, ¿no? Así que ahí está el drama. Muchos dolores Ujú. muy, muy, Claro. muy presentes y sí, hay mucha resistencia. Entonces, hasta cierto punto, qué interesante, nunca me he sentido desvalorizada en este aspecto sexual y cómo puede terminar volviéndose una armadura que se crea la persona para no tener que volver desde un lado de sumisión a contactos sexuales indebidos en su infancia. Entonces, no, al contrario, yo estoy muy valorizada en mi aspecto sexual ahorita y salgo con esa armadura casi que a enfrentarme a mis temas sexuales ahora. Claro, aparte del deporte era kickboxing, ahí me acordé, perfecto. Total, Era kickboxing, que es un deporte muy me masculino defiendo. y de defensa, ¿no? Y justamente me defiendo con las piernas, con la cadera, que de la cintura para abajo sabemos que habla de conflictos de madre, de maternidad, de partos y de sexualidad. Sí. Fue Sí, perfecto. inmenso. Inmenso lo que estas cosas nos vienen a decir. Uy, se nos llegó técnicamente el final de la hora y hay tantas Mm. cosas por las cuales seguir conversando. Si quieren, chicos, si les parece, podríamos hacer hasta una segunda parte. Sí, Mm, está bueno tocar el tema de fibromialgia, que es es un profundo dolor muy punzante, muy fuerte que siente la persona y una inmovilidad de todo el cuerpo generalizada y cada vez se va apagando cada vez más esa persona y no puede moverse más, porque le va dando... Acá nos comentan algo lindo. A mis 30 años, va, lindo. Perdí ligamentos y Y tendones del tendones, pie izquierdo. sí. Golpeé la Cualquiera que... cadera, pero no me quebré. Todo quedó quieto hasta que hoy, después de 4 años de consulta, todo empezó a molestar, en coherencia con las historias. Nati, muchas gracias por Gracias, Nati. compartir con nosotros. Sí, ligamentos, tendones, todos tienen como por eso decía que de pronto hacer una segunda parte, porque el ligamento tiene un tema muy específico, nos está hablando mucho de planear Sí, hacia el futuro, el tendón y, es muy y desde ahora. protege, claro, le da estabilidad, la protege la articulación. Y el tendón es el que está más cerca Une. del hueso, está pegado y le dice al hueso, movete. El músculo le da la orden y el tendón es el que lo mueve. Ujú. Claro, totalmente. Entonces hay varias cosas. Esto que estás diciendo del tobillo, el tobillo es súper importante para el movimiento, nos conecta también obviamente con la madre porque estamos hablando de que está muy cerca a la tierra, estamos hablando también de Dirección contrariada, depende dirección, de de cuál de quiero los ir a un pies, sitio, claro. exacto. Ujú. Quiero ir a un sitio, pero entonces no, me voy a ir por otro sitio y ahí entran en conflicto estas dos cosas por la conveniencia. También me conviene más ir por este sitio, pero realmente a donde quiero ir yo es hasta este sitio.
Ujú. Entonces sí, y luego, claro, lo que dice Ligamentos Arnaldo, cruzados, que es muy común en los ligamentos cruzados. deportistas de alto nivel. Sí, hay muchas cosas por las cuales hablar y esto que dice Ujú. Arnaldo de la fibromialgia es solamente como un pequeño abrebocas de lo que estamos viendo a un nivel mucho más grande, como que puede ser una miastenia gravis, que porque estamos hablando de las miositis, mejor dicho, eh, creo que nos da para la segunda parte, amigo, ¿qué dices? Y el tendón de Aquiles. Tendón de Aquiles, que también es tan Ujú. importante, que yo vi como un pariente muy querido, el momento en el que se Ah, yo genera también la presencié ruptura, es muy fuerte súper presenciar esta fuerte, escena, sí, 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 es muy doloroso. súper doloroso. Se retrotrae, el nervio es un elástico, yo creo que se va casi hasta la rodilla, hasta el hueso popliteo, la zona poplitea, cómo se Sí, estira el músculo, la tensión, la fuerza que tiene ese tendón. que esa Es parte el más más fuerte fuerte de todo el del cuerpo, claro, cuerpo. es el que nos mueve todo el cuerpo, sí, sí. Es muy Impresionante. fuerte el dolor y la cirugía, ¿no? Muy, muy riesgosa y muy delicada también, porque Sí, tiene que así es. volver a estirar ese tendón, ese elástico y volverlo a unir a donde tiene, a donde va. Y lo vi también en plena lesión, Ujú. en un partido de vóley de personas adultas, creo más de 50 años tenía seguro el deportista que le ocurrió eso. Sí, y son, fíjate que nosotros como que no nos dimos cuenta, acá el que se dio cuenta de lo que estaba pasando en realidad es mi esposo que ve muchos partidos de fútbol americano, entonces Ajá, como se la pasan lesionándose, claro. él dijo, uy, aquí esto parece que es como por este lado. Y sí, la diferencia en las dos piernas era muy evidente, porque es que cuando el tendón está en tensión, tu pierna se ve completamente diferente a la otra. Entonces, Claro. sí, efectivamente se terminó siendo el diagnóstico y la recuperación es súper, súper prolongada. Mm. Y viene con un arquetipo muy fuerte porque ese arquetipo es un arquetipo a nivel histórico súper conocido. Claro, Aquiles, ¿no? Aquiles. En qué lugar me siento el más fuerte y ya no lo soy? Ujú, totalmente. Ujú. Bueno, amiga, acá estamos por finalizar. No sé si queremos hacer algún cierre, alguna preguntita. Estaba releyendo el caso de Nati que me pareció súper lindo que compartiera lo de los 30 años de perder los ligamentos y tendones del pie Ah, izquierdo. ¿Cómo bueno, después de perdiste segunda los parte. ligamentos y los tendones? Esto está también interesante, como que, ¿qué pasa para que llegues a ese punto de perderlos? ¿Tuviste un accidente o cómo sufriste este daño? Si nos quieres compartir, estaría interesante para verlo. Pero más allá de eso, chicos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad que esperamos que esto haya empezado a abrir puerticas para mirarse gracias a los espasmos, a las contracturas, a la inflamación, porque eh, es súper inmediato. Este sistema osteoarticular y muscular nos comunica cosas muy rápidas de este mundo, de cómo estamos relacionándonos nosotros con el entorno, de este eh, diálogo interno que tenemos todo el tiempo. De estos movimientos obligados o que quiero hacer y no puedo. Me siento desvalorizado y frenado por el miedo, ¿no? Por el miedo al futuro, lo que puede pasar. Totalmente. Así es. Gracias, Juanita. Me encantó Gracias, compartir Arnaldo. esta hora con vos y con todos ustedes acá que estuvieron participando. La verdad que agradecido con todos. Y ya agradeciendo de antemano a todos los que lo van a ver después. Esto queda subido a nuestros Instagram, va a Spotify, nuestra Ya va a nueva ser red que está teniendo esta simultánea descarga, así que repercusión. estamos celebrando. Gracias, gracias Juanita por ese movimiento que estás haciendo ahí en Spotify. Así que bueno, Qué un lindo saludo que a todos, que crean. tengan un lindo fin de jornada, que disfruten mucho y nos veremos dentro de 15 días con estos vivos.
Así es. Chao chicos, que estén Gracias. súper bien. Chao Arnaldo, que Chao, estés bien. chao. Chao.